Hoy quiero decirte entonces que una fe inquebrantable es algo que complace, agrada y captura la atención de nuestro Dios. Y quiero decirles, hermanos, que el estudio de la teología trata de darle sentido a las cosas bíblicas. El estudio de la teología es la ciencia que estudia acerca de Dios. Teos, Dios, logía, estudio. Y quiero decirles que ustedes y yo podemos, amados, estudiar y aprender todo lo que Dios nos permite conocer de Él. Pero también la Biblia nos enseña que nosotros debemos entender algo. No puedes jamás lograr entender la mente de Dios, porque el camino de Dios es más alto que nuestro y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y yo quiero decirles entonces que muchas veces encontramos, aleluya, hombres frustrados queriendo entender a su pareja, a su esposa. Y amados, no podemos lograr, a pesar que pasan los años, no podemos lograr entenderla, porque, hermanos, es humana como nosotros, es frágil y más que nosotros, y queremos nosotros entender a un ser humano y batallamos tanto. Y así quisiéramos entender a Dios, Dios menos será entendido. Por eso Dios en su palabra nos enseña a nosotros, aleluya, que no busquemos entenderlo a Él. Por eso Dios en su palabra nos enseña que no busquemos entender a nuestra mujer, sino amarla. Y de Deuteronomio 6, 4 y 5 dice que amarás al Señor con todo tu corazón. Dios no quiere que busques entenderlo, porque si buscas entenderlo no lo vas a lograr. No vas a lograr entender a Dios jamás. Pero Dios quiere que le amemos. Y tú y yo tenemos que entender entonces que el ser humano que se esfuerza por entender a Dios se queda abismado, se queda vislumbrado y no alcanza a entender a Dios. Pero yo quiero decirte que Dios no quiere que le entiendas, Dios quiere que le ames. Dios quiere que tú y yo le amemos a Él. ¿Por qué? Porque el hombre que quiere entender a Dios se da cuenta que el Dios que queremos entender es eterno y nosotros somos finitos. El hombre que quiere entender se da cuenta que nosotros somos imperfectos cuando Él es santo. Alguien diga amén a esto. Nos damos cuenta que Él es todopoderoso cuando nosotros somos tan frágiles y débiles. Oh, hermano, cuando nos empezamos a buscar nos damos cuenta que Dios es omnisciente, todo lo sabe y nosotros sabemos muy poquito. Nos damos cuenta, hermano, que Dios es omnipresente y tú y yo solo podemos estar en un solo lugar. ¿Cómo podremos entenderlo entonces? Hermanos míos, es difícil entender a Dios. Esto se hace imposible porque hay que tener similitud para ello. Y Pablo dice que lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Pablo dice que hoy vemos por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice en Corintios, pero entonces conoceré como soy conocido. Alguien diga amén a esto. Entonces hay una pregunta que sucede en nuestros corazones. Dije, una fe inquebrantable. ¿Por qué las cosas malas le suceden a gente buena? ¿Por qué las cosas malas le suceden a gente buena? ¿Dónde está Dios involucrado cuando las cosas salen mal? ¿Dónde está Dios involucrado cuando de pronto hay un terremoto en México y se colapsa una iglesia? ¿Dónde está Dios, hermanos, cuando de pronto, aleluya, se incendia un daycare y los niños quedan quemados dentro de ello? ¿Dónde está Dios? La gente pregunta y queriendo buscar respuestas se frustran y quedan algunos dolidos, otros frustrados. Otros empiezan a crear raíces de amargura. Y quiero decir entonces que hay gente, hermanos, que profesan, aleluya, servir a Dios, pero
sirviéndole a Dios, le preguntan: ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué está sucediendo? Y hoy yo quiero decirte que una fe inquebrantable es la que Dios está buscando en la iglesia. Una fe inquebrantable es la que Dios necesita para poder entender cuando las cosas no tienen sentido. Cuando las cosas parece que no tienen sentido, es que necesitamos una fe inquebrantable. Y yo quiero decirte que esto es lo que escribe James Dobson. Este hombre escribe su libro y hace una ilustración muy peculiar. Chuck Frie, un brillante estudiante de una universidad de Arizona, estaba a punto de graduarse. Estaba anhelando llegar a su graduación final para ejercer medicina, pero su plan era ir a los lugares donde no hay recursos y servirle a la gente, haciendo las cosas, ayudándoles, sirviéndoles y enseñándoles el mensaje de Dios. Ese era el deseo de ese hombre al terminar su carrera. Pero quiero decirles que pasó algo terrible. Era un buen cristiano, iba a la iglesia, adoraba a Dios, estaba en sus estudios y no dejó que nadie cambiara su convicción de servir a otros que necesitaban ayuda. Pero llegó la leucemia a su vida y luchó contra el cáncer en la sangre. Y él, a pesar de la leucemia, seguía compartiendo a Cristo. Y había pedido de la mano de su esposa, Karen Enns, y le dijo: ¿te casarías conmigo? Pero esa terrible enfermedad siguió carcomiendo con su vida. Y ellos llevaron su matrimonio hasta el final, a pesar de la leucemia. Karen dijo: yo me caso contigo. Y quiero decirles que ellos se casaron 3 horas antes de que Chuck muriera. ¿Cómo puede morir un muchacho tan joven, con tantas ilusiones de hacer proyectos para Dios? ¿Cómo puede morir alguien así? Ahora Karen Enns, viuda de Frie, gradúa en la universidad también de medicina. Y ella entonces dice: yo voy a hacer lo que mi esposo quería hacer. Y se fue, hermanos, a los lugares donde no había recursos, y allí sirvió ayudando a los más desvalidos. Alguien diga gloria a Dios. Allá pudo servir, allá pudo bendecir y allá pudo compartir a Cristo Jesús. Y la pregunta: ¿por qué muchos borrachos, drogadictos, robadores? ¿Por qué mucha gente perversa está viviendo? Y gente así se ha partido, se ha ido. Y yo quiero decirte entonces que preguntas como esta suceden en la mente de muchos de nosotros. Hay ocasiones que nosotros, aleluya, no entendemos lo que está pasando. Hay ocasiones que no entendemos lo que Dios permite que suceda o lo que está haciendo Dios. Y decimos en nuestra mente: esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que a este hombre que tenía tantos proyectos se tuvo que morir, pero otros que no tenían proyectos siguen viviendo? No tiene sentido. Iglesia, amigo, amiga, creo que es tiempo de dejar que Dios sea Dios. Alguien tiene que decir amén a esto. Tenemos que dejar a Dios ser Dios, aleluya. Tenemos que dejar a Dios ser Dios en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Tenemos que dejar a Dios ser Dios cuando todo va bien y cuando las cosas salen mal, pero se necesita una fe inquebrantable. Es tiempo que tú y yo digamos: Señor, aleluya, no importa lo que esté pasando, no importa lo que yo reciba, no importa lo que suceda, tú eres Dios en mi vida. Alguien tiene que decir amén. A veces lo que yo quiero no sucede. A veces lo que sucede me duele. Y a veces lo que sucede no es grato. Pero sabes una cosa: lo que yo estoy viviendo aquí es un transitorio de 20, 40, 60, 80, 100 años. Pero lo que tengo para vivir con Cristo es una eternidad. Y esto no se compara. Aleluya, yo tengo esperanza. Yo tengo, aleluya, una fe que me hace creer
que lo que Dios tiene es mejor que lo que tengo ahora. Y yo quiero decirte que cuando las cosas salen mal, es tiempo de más. Cuando las cosas salen mal, ¿de qué es tiempo? Es tiempo de más, sí. ¿Por qué? Porque hay que alabar a Dios con más y más entrega. Hay que servirle a Dios, aleluya, con más y más pasión. Hay que hacer lo que hacíamos antes, pero hay que hacerlo más y más para la gloria de Dios. Y cuando hacemos esto, el diablo se frustra. El diablo no entiende, porque la razón por la que el diablo hace las cosas que sucedan mal para arruinarte el día, para que bajes tus manos, para que cierres tu boca, para que aprietes tus pies y no sirvas al Señor. Pero yo quiero decirte entonces que cuando el diablo ve que estamos dando más, estamos entregando más, estamos siendo más fieles, amado hermano, el diablo dice: no era ese el objetivo, algo está mal, algo anda mal. ¿Qué sucede? Es tiempo de confundir al diablo, es tiempo de confundir al infierno, es tiempo de decirle a Dios: tú mereces más. Voy a orar más, voy a compartir la palabra de Dios más, voy a hacer lo que hacía antes, pero lo voy a hacer con más. Isaías 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Esto es verdad. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y la palabra de Dios dice en 1 de Corintios capítulo 2: porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿O quién le instruyó a Él? No hay quien le enseñe a Dios, no hay quien lo pueda instruir, no hay quien lo pueda entender, por ende. Y yo quiero decirte que en la Biblia tenemos un sinfín de historia y ejemplos para nosotros poder entender que Dios quiere una fe inquebrantable. ¿Por qué digo esto? La vida de Job es un ejemplo de cosas que Dios hace y que no tienen sentido. La vida de Job es una historia que nos enseña que hay cosas que pasan sin sentido. Dios era varón de Dios, justo, recto, temeroso de Dios, oraba siempre, hacía sacrificio todos los días. Este hombre estaba bendecido y prosperado, pero sin haber hecho nada malo. De pronto todo se derrumbó en su vida, todo salió mal, llegó el día malo. ¿Qué pasó? Perdió sus bienes, perdió sus posesiones, se le murieron sus hijos, todo se acabó en la vida de Job. Todo salió mal, pero Job mantuvo su integridad. Job siguió siendo fiel. Job siguió manteniendo una fe inquebrantable. Alguien diga gloria a Dios, aleluya. Y podemos ver, hermano mío, que no fue fácil. La Biblia no dice que fueron semanas, ni tampoco dice que fueron 2-3 meses. No, pasó un transitorio muy difícil. A más de esto, ustedes saben la acusación de sus amigos. Todo se acabó en su vida. Sin embargo, él se sostuvo, y la Biblia dice que su final fue mejor que su comienzo. Lo que Dios hizo fue más grande que lo que él esperaba que habría de suceder. Porque dice Romanos 8:28: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, y posiblemente las cosas no estén bien, pero no es como están ahorita, sino como Dios las va a terminar. Tú y yo tenemos que entender que hay veces que no se captura lo que Dios está haciendo. Yo quisiera saber lo que Dios hace, pero no lo entiendo a Dios porque Él es soberano. Tenemos ejemplos cuando las cosas no tienen sentido. Abraham recibió una promesa de Dios. Dios le dijo que sería padre de multitudes. Esperó mucho tiempo, pero de pronto llega la bendición y nace Isaac, el hijo de la promesa. Ser padre para Abraham a los 100 años fue una bendición. Pero esto era lo más maravilloso que él pudo haber vivido. Sin embargo, en el capítulo 22, Abraham recibe una propuesta de Dios, y Dios le dice: has sido bendecido y hoy quiero que vayas y sacrifiques tu bendición en la tierra de Moriah. Hoy vas a ir a sacrificar
tu bendición en la tierra de Moriah. Si yo hubiese sido Abraham, le hubiese dicho a Dios: no tiene sentido lo que estás diciendo, me bendijiste con un hijo y ahora me lo estás pidiendo en sacrificio. Hay ocasiones que lo que Dios hace no tiene sentido. Pedro estaba en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel y estaba custodiado. Tenía cadenas en sus manos y la iglesia estaba haciendo oración por él para que Dios lo liberase. La Biblia dice que Dios envió su ángel allá donde estaba Pedro, le rompió las cadenas, lo levantó y le dijo: ponte de pie, ponte tus sandalias y vete. Le abrió las puertas del cuartel, lo hizo salir poderosamente de ese lugar. Eso es el poder de Dios. Lo sacó de la cárcel, amados hermanos. Pero luego Pedro murió crucificado por los soldados con los pies para arriba. ¿Para qué me liberas, Dios, si después me vas a dejar morir? ¿Me estás entendiendo lo que digo? No tiene sentido. En inglés, it doesn't make sense. Pablo, amados hermanos, hablaba de la libertad en Cristo. Pablo hablaba de que el que se entrega a Cristo es libre, libre de la esclavitud, libre de cadenas, libre de estar preso. Pero Pablo vivía en una cárcel domiciliaria. Cárcel. Él estaba encarcelado mientras hablaba de la libertad. Y Pablo decía: yo preso, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Por qué? Porque no tiene sentido lo que Dios hace, pero yo no tengo que entender lo que Dios está haciendo. Tengo que entender que Dios es Dios. ¿Están conmigo? Entonces me pregunto: ¿qué habrá pensado la familia de Chuck Fry? Me pregunto, ¿qué habrá sucedido? ¿Por qué? ¿Qué pasaría por sus cabezas? Hace algunos años, mi hija Alma nos da la noticia que está esperando un bebé. Mi hija, la que está en España, nos da la noticia a mí, a mi esposa: estoy embarazada. Y nosotros estábamos felices que íbamos a tener un segundo nieto. Pero cuando nos da la noticia que estaba embarazada, a los pocos días, mi yerno, que es su esposo de ella, cae enfermo del coronavirus. Cuando alguien se enferma del coronavirus en la casa, asumimos que todos se van a enfermar de ello. Y yo entonces dije: sangre de Cristo, no podemos ir a España para estar con mi hija. No podemos estar allá porque no había permiso de salir del país, ni entrar mucho menos allá porque era el comienzo de la pandemia. Entonces comenzamos a preocuparnos y a orar por ellos. De pronto mi hija me dice: ¿cómo estás? Yo bien. ¿No tienes el coronavirus tú? Dice: pues asumo que sí, pero no tengo ningún síntoma. ¿Y dónde estás? ¿En un cuarto aparte? No, yo duermo en la misma cama que mi esposo. Yo le doy su tecito, yo le doy su medicina, yo estoy con él aquí en la cama. Y yo dije: esa es la mano de Dios cuidando a mi hija de cualquier enfermedad, ¿verdad que sí? Pero mi yerno se estaba cada vez poniendo peor y peor, a tal grado que casi se moría. Entonces, orando nosotros al Señor y sabiendo que Dios tiene el poder para dar y quitar la vida, le pedimos a Dios que hiciera lo que Él quisiese, pero que nosotros íbamos a ser sus hijos, que nosotros íbamos a adorarlo de todas formas, aunque con lágrimas en los ojos, aunque con dolor en el corazón, porque Dios sigue siendo Dios. Alguien diga amén a esto. Al poco tiempo empieza a recuperarse su esposo y decimos: qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Pero mi hija nos llama y me dice: el bebé en el vientre se murió. Y dices: ¿cómo Dios puede hacer algo tan poderoso de sacar de la muerte a alguien que se está muriendo y se le muere su bebé en su vientre? Que era más fácil que estuviera vivo. Y entonces hay cosas que tú te preguntas: parece que esto no tiene sentido, pero yo no tengo que entenderlo todo. Yo no tengo que entenderlo todo. Yo no fui llamado para entenderlo todo. Si para algo fui llamado, es para la gloria de mi Dios. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y también los hice. Entonces
Dios quiere que tú y yo entendamos esto. Cuando las cosas están mal, el enemigo espera que tú te molestes. El enemigo quiere que tú reniegues contra Dios. Claro, Job te sirve y te adora, pues lo has cercado de bien. Mira cómo está. Lo has protegido, lo has prosperado, pero déjame que le quite todo, a ver si no blasfemia en tu cara. Entonces el enemigo quiere que tú te molestes, que reniegues, que reclames o simplemente no alabes a Dios. El enemigo quiere que tú y yo dejemos de darle a Dios aquello para lo cual fuimos creados. Sin embargo, yo he entendido que la mejor alabanza y la mejor adoración es la que da el hombre cuando está en esa condición. Y Job dijo, aleluya, yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alguien tiene que decir amén a eso. Cuando entiendes para qué fuiste creado, entonces no se trata de ti, de mí, se trata de Dios. Y cuando estamos en esa condición, la mejor alabanza es la que sube, porque es muy fácil alabarle a Dios cuando todo está smooth. Pero cuando las cosas salen mal, iglesia, tenemos que alabar. Alguien diga amén a esto. Y cuando no siento orar y comienzo a hacerlo, Dios no se enoja porque estoy orando sin ganas. Dios sonríe ante aquel que está orando sin sentir deseos de hacerlo, porque Dios quiere que tú y yo hagamos lo que le complace a Él, independientemente de cómo nos sintamos. Alguien tiene que decir amén a esto. Dios está buscando una fe inquebrantable. Aunque lo que Dios está haciendo yo no lo puedo entender, yo tengo que pensar, esto no tiene sentido, pero Dios sigue siendo Dios. Muchos entran en crisis porque lo que pasa no tiene sentido, y muchos abandonan el camino. ¿Sí saben ustedes? Muchos, por no entender lo que Dios está pasando, aleluya, hermanos míos, sin decir palabra, culpamos a Dios porque no le doy a Dios lo que le pertenece. Y yo quiero decirte en esta tarde que lo que estamos tratando de hacer, de plasmar en el corazón, es: la iglesia necesita una fe inquebrantable, una fe que nos haga estar de pie a pesar del dolor, una fe que nos haga estar de pie a pesar de la crisis, una fe que nos hace servir a Dios no importa lo que esté pasando. Alguien ha dicho estas palabras y yo lo entiendo. Vivimos en una sociedad donde las cosas están muy mal. La juventud de hoy está siendo bombardeada por las redes sociales. La cartera política del gobierno está queriendo malinfluenciar a nuestros muchachos. Estamos siendo, aleluya, viviendo en un país multicultural y, amados, donde está permitido todo, hasta adorar al diablo. Alguien diga ouch. Vivimos en una sociedad muy peligrosa, dicen los muchachos, pero yo quiero decirte algo. Los muchachos de la iglesia primitiva del primer siglo no vivieron tiempos mejores que nosotros, porque para ellos decir yo me entrego a Cristo es decir yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Alguien diga amén a esto. Para ellos levantar las manos y adorar a Dios era decir quiero que me maten en este día. Para ellos tenía que no era decidirse ir al culto o quedarse en casa. Para ellos era decidir si levantaban las manos a Dios o le decían a Nerón, quiero mi vida. Pero ellos levantaban sus manos y desgarrados morían por las fieras hambrientas. ¿Sabes por qué? Porque una fe inquebrantable no se mide en circunstancias, se mide en el Dios que estamos sirviendo. Alguien diga amén a esto. Aleluya. Yo no quiero entender a Dios, ni pretendo que tú lo entiendas tampoco. Tenemos que entender nuestro lugar con Dios. Somos barro y Él es el alfarero. Somos hijos y Él es papá. Somos los siervos y Él es el Señor. Somos lo creado y Él es el creador. Yo me debo a papá. Somos la oveja y Él es el pastor. Tenemos que decirle toma el control. Aunque no puedo ver ahora lo que estás haciendo, aunque no puedo ver lo que está pasando,
un día lo podré mirar. Y Pablo lo dijo, un día veré como conoceré como soy conocido. Y tal vez no es fácil, tal vez el transitorio se pone difícil y tal vez empezamos a pasarla muy mal. Pero cuando ha pasado la tormenta y empieza Dios a mostrar la gloria que tenía preparando para nosotros, entonces decimos, it wasn't easy, but it was worth it. No, estuvo muy difícil, pero vale la pena, porque lo que Dios está haciendo para ti y para mí es mucho mejor que lo que estamos sufriendo. Alguien diga amén a esto. Yo quiero decir, no fue fácil, pero valió la pena. Yo quiero decir las palabras que Jesús en la cruz, parafraseado, pudo decir. No fue fácil, pero valió la pena. Todo está consumado. Y para poder perseverar con una fe inquebrantable cuando lo que sucede no tiene sentido, necesitamos, amados hermanos, perseverar en esa actitud de fe. Y para poder perseverar en la actitud de fe hay que entender lo que es la fe. Y Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es la fe. Y la fe, hermanos, aleluya, me dice entonces Hebreos capítulo 11 versículo 33, algo poderoso, porque ¿a cuántos no les gusta hablar de la fe? ¿O a cuántos les gusta hablar de la fe? Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Más eso es fe. Y hoy nosotros hablamos de la fe. Y créele a Dios y lo que tú crees será hecho. Digan amén. Hoy la doctrina de la prosperidad dice: declara que el cheque se va a duplicar y deshecho. Pues si eso fuera, ya tuviéramos cheques dobles, paz de Cristo. Hoy nosotros vivimos en una etapa donde se dice: declara la palabra y la palabra es hecha. Es bueno declararlo, es bueno creerlo, pero eso no es el todo. Hablamos de la fe diciendo: si tú crees, ora y el enfermo sana. Pues yo oré y el bebé del vientre de mi hija se murió. Amados hermanos, hemos orado y cosas no han sucedido. Pero ¿qué es una fe inquebrantable? Cuando hablamos de la fe, siempre nos gusta usar esos dos versículos del capítulo 11 de Hebreos. Pero la Biblia nos habla de una fe inquebrantable. Y una fe inquebrantable va más allá que eso. Hebreos 11:36: otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esos eran hombres que creyeron, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, la tierra. Todos estos, aunque estos no alcanzaron buen testimonio, por la fe, no recibieron lo prometido. Una fe inquebrantable no es aquella que porque crees recibes. Una fe inquebrantable es aquella que tú le crees a Dios y que si esto sucede, alabas a Dios, y que si no sucede, también lo alabas, porque Dios sigue siendo Dios y nosotros ponemos nuestra confianza en el Dios que es nuestro Salvador. Una fe inquebrantable se necesita cuando las cosas no tienen sentido. Cuando parece que las cosas van de mal en peor, necesitamos tener una fe de ese calibre. Dios está buscando hombres y mujeres con una fe inquebrantable. Una fe que sí es verdad,
Cuando estamos pasando tiempos difíciles, también nos duele y también lloramos. Bienaventurados los que lloran, no es pecado, pero tú y yo tenemos que entender, aleluya, que esa es la fe que a Dios glorifica, esa es la fe que a Dios le da su lugar, y esa es la fe que nos lleva al otro lado, donde podemos ver lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántos quieren ver lo que Dios está terminando? Yo quiero ver el producto terminado en mi vida. Amados hermanos, cuando lo que Dios hace o permite no tiene sentido, entonces es tiempo de que nosotros hagamos cosas que parezcan sin sentido. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y parece que eso no tiene sentido, porque estaba en angustia y dolor. Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, hablando de esto. Y aunque desecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios, y estos ojos lo verán y no otros. Hermano, cuando lo que no tiene sentido aparece, tenemos que hacer cosas que no tienen sentido para los demás, pero para Dios, claro que lo tienen. Job decía: aunque Él me matare, en Él seguiré esperando. Alguien diga amén a esto. Parece que no tiene sentido. Cuando las cosas no tienen sentido, hay que hacer cosas que parecen sin sentido. Pablo y Silas estaban en la cárcel en el capítulo 16, 25 de Hechos, y encontramos que los habían azotado 39 azotes desde sus talones a la nuca. Habían sido azotados y estaban amarrados de pies y manos. Pablo y Silas estaban en la cárcel más oscura, en la más pestilente, en la más fría. Pero a la medianoche ellos pudieron pensar: estamos en la cárcel por haber echado un demonio fuera de una muchacha, por haber liberado a una esclava de un espíritu inmundo. Ahora estamos en la cárcel. Parece que esto no tiene sentido, pero ellos, estando en la cárcel, aleluya, empezaron a hacer algo sin sentido. Empezaron a orar a Dios, cobraron fuerza y empezaron a cantar himnos al Señor. Aleluya, los presos los oían, las cárceles empezó a temblar, los cimientos se estremecieron, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Cuando las cosas que hacemos no tienen sentido para los hombres, para Dios es poderoso. Pablo estaba en la cárcel y él decía: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pero también en Timoteo, segunda de Timoteo 4, le dice a Timoteo: estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de vida. Hermanos míos, él sabía que Dios podía sacarlo de ahí y guardarlo hasta que él viniese, pero él también sabía que Dios hacía lo que a él le placía, pero él tenía una fe inquebrantable. El enemigo quiere que cuando lo que sucede no tenga sentido, baje las manos, reclames a Dios, te prives del privilegio de tu alabanza. Cuando las cosas salen mal, el diablo espera que tú te distancies, aleluya, de las cosas que a Dios glorifican. Y amados, el diablo quiere que tú te quedes como Elías allá en una cueva. Pero yo quiero decirte hoy, en esta tarde, que el Señor quiere una gente, aleluya, que sea guerrera, que pelee su batalla, que no se dé por vencida, que siga adelante y que el diablo no, aleluya, logre su objetivo. Tú y yo estamos en la misma guerra, y tú y yo no tiraremos la toalla, no abandonaremos la carrera, no nos daremos por vencido. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata del que derramó su sangre por nosotros. Se trata del que trajo esperanza cuando no lo había. Si tú y yo estamos aquí en este lugar, preguntamos: ¿de qué es tiempo entonces? Es tiempo, cuando las cosas parecen sin sentido, es tiempo de decirle a Dios: aún te amo, aún te seguiré aunque me duela.
Dios, aleluya, seguiré buscando tu rostro, estaré en tu presencia, aleluya, estaré en la casa de mi Dios todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su sabiduría. Pelearé mi lucha, no abandonaré mi carrera, no me daré por vencido, aleluya, hasta el fin lucharé. Alguien tiene que decir amén a esto. Cuando hagamos esto, los demonios, porque hay demonios a todos lados, se quedarán confundidos. Se quedarán confundidos de mirar cómo no surge lo que ellos expectaban. ¿Sabes? Se quedarán sorprendidos cuando oigan a un David, después de haber sido perseguido por aquel que lo presidía, era rey antes que él. David era perseguido a muerte. David estaba en una situación muy caótica, pero escribe el Salmo 27 y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para adquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas, aleluya. Eso decía David cuando estaba siendo perseguido. Cuando no tenía sentido. Me acaban de ungir para ser rey con el aceite de la unción, y ahora soy perseguido por el rey que está delante de mí. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Dios juega? No, mi hermano. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Cuando lo que sucede, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, aleluya, es tiempo que tú y yo hagamos lo que no tiene sentido. Y este es un asunto de determinación. Este es un asunto de decisión. Este es un asunto que tú y yo decidimos, porque no lo hacemos por emociones. No lo hacemos porque queremos hacerlo. No lo hacemos porque lo estamos disfrutando. No lo hacemos, aleluya, porque alguien me lo ordena o me lo está demandando. Lo hacemos porque hemos decidido, aleluya, que el nombre de Dios sea puesto en alto, los demonios sean confundidos y el diablo sea aplastado, aleluya, en la cabeza. Amado hermano, ¿por qué? Porque yo sé que mi Dios me dará la autoridad para pisotear la cabeza de aquel que me ha mordido el tobillo. Yo entiendo entonces ahora que cuando las cosas no tienen sentido, Dios algo está haciendo. Dios algo está preparando. Dios algo está haciendo, aleluya. Y quiero decirte que alguien lo planteó de esta forma. Cuando hacía un pastel, mi tía estaba haciendo el pastel y yo miraba que a la harina le echaba a mucho azúcar. Y yo decía, eso es bueno. Le echaba pasas y yo decía, eso me like. Y luego le echaba piña, eso está beautiful. Pero entonces veo que le echa sal. Wait a minute. Eso no hace sentido en mi cabeza. Sal para un pastel dulce, rico, sabroso. Eso no es, no. Tía, ¿qué sucede? ¿Para qué la sal? ¿La estás echando a perder, tía? Dijo, no, mijo, es que esta sal hace que resalte el azúcar. Wow.
Entonces entendí que hay ocasiones que en la vida del cristiano tienen que venir momentos de angustia, amado hermano, tiempos o los sabores que no parecen, aleluya, gratos a nuestro parecer, pero cuando Dios mete y mezclea todo y lo mete al horno, entonces se está sacando un pastel sabroso de tu vida. Alguien tiene que dar gloria a Dios por eso. Mi Dios no hace accidentes, mi Dios no juega a los dados, mi Dios quiere una fe inquebrantable. Y para poder tener una fe inquebrantable, necesitamos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Quiero pedir a los músicos que vayan pasando. No siempre las cosas suceden como yo quiero y no todo siempre va a estar bien. Pero lo que sí puedo decirte, iglesia, es que Dios está buscando una actitud determinante. Dios está buscando a alguien que le diga a Dios, como dice el himnólogo, hasta el fin lucharé. Alguien tiene que decir amén a esto. Alguien tiene que tomar una decisión y decirle a Dios, yo no me voy a dar por vencido. Alguien tiene que decir amén a esto. Alguien tiene que decirle a Dios, tú sigues siendo Dios y en tu trono estás. Aleluya. Alguien tiene que decirle a Dios, yo no te alabo por lo que está pasando, te alabo por lo que eres, aleluya, y por lo que ya has hecho. Alguien tiene que decir amén a esto. Cuando tú y yo empezamos a hablarle a Dios en ese tono, entonces Dios está mirando una fe inquebrantable. Y yo creo, hermanos, que una iglesia con una fe de esta magnitud es una iglesia que atraviesa los continentes. Es una iglesia que alcanza a los que nunca imaginaste. Una iglesia de este carácter es una iglesia que aunque el diablo haga lo que quiera, siempre levantará su estandarte en alto y pondrá a su rey delante de todos presente. Alguien tiene que decir amén a esto. Dios está buscando, aleluya, una iglesia que no se dé por vencida. Dios está buscando a una iglesia que no esté determinada a mirar lo que está pasando, sino a mirar el blanco de la soberana vocación que tiene nombre, y su nombre es Jesucristo. Alguien diga amén a esto. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si Dios habló a su corazón a través de esta palabra, compártalo en los comentarios. Bendiciones.